buenos días amigos, los saludo en la paz del Señor. Qué bueno que estén allí conectados, listos para escuchar este podcast cada semana. Gracias a todos los que están atentos, gracias a todos los que se unen. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, listos, empecemos ese podcast. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Esther. Es uno de los pocos con Ruth que tiene nombre femenino de la Biblia, libro de la Biblia que tiene nombre femenino, Esther. Muy bien. Y lo curioso también de este libro es que no tiene el nombre de Dios. Hemos estado estudiando todos estos capítulos toda esta semana y hoy vamos a estar dándole un énfasis al capítulo 5 y al capítulo 6. Y hoy vamos a estar mirando la estrategia que usó Esther. Recuerde que el tema general es cómo inspira el libro de Esther, nos inspira para los tiempos de hoy. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante lo que está viviendo Israel, lo que está viviendo la iglesia, el mundo hoy? ¿Qué debe hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Según lo que enseña la palabra del Señor en este libro de Esther. Muy bien, comencemos. En el capítulo 5 de Esther nos enseña que ya Esther, si recuerdan un poco, orientó, volvió en sí. Esther la hizo reflexionar, la convenció, como vimos, y Esther decide ayudar, poner su misma vida, porque su misma vida estaba en peligro. Tan pronto el rey Asuero, o Jerjes II, según la historia universal, se enterara que ella era judía también. Ella iba a morir también, ya estaba firmado el decreto, y el decreto, como vamos a ver, no pudo retrocederse, pero luego escriben de otra manera a favor de Israel. Muy bien. Entonces Esther toma la decisión. En el capítulo 5 leemos lo siguiente. 3 días después, versículo 1, Esther se puso su vestido de reina, se fue a la entrada de la sala del palacio donde está el trono. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual para comprender un poco más. Se fue hasta el palacio donde está el trono y se detuvo frente al rey. Y cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó, tocó la punta del cetro y el rey le preguntó: ¿qué deseas, Esther? Te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Te daría si me lo pidieras. Y ella respondió: Su Majestad, he preparado un banquete en su honor. Si le parece bien, quisiera que usted y Amán, que era el segundo, Amán, ¿se acuerda? El enemigo, el maléfico de esta película, de esta novela, para que asistan los dos allí, el vice y el presidente, digámoslo así, la vice y el presidente. Y el rey dijo a sus sirvientes: vayan a buscar a Amán enseguida para que vayamos al banquete de Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete mientras bebían vino, y el rey le preguntó a Esther: ¿qué es lo que deseas? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daría. Y Esther le respondió en el versículo 7 y 8: si he agradado a su majestad y le parece bien cumplir mis deseos, me gustaría que usted y Amán vengan a otro banquete que les prepararé mañana, y allí le diré qué es lo que deseo. Muy bien. Entonces vamos a mirar esta estrategia, el plan de Esther, y cómo Dios en su providencia está por encima de cualquier agenda. Esta es la agenda del imperio medo-persa, fue el imperio más grande, vimos desde el capítulo 1, desde la India hasta Etiopía, África. Tenía muchas provincias, tenía mucha extensión, era uno de los reinos más extensos, pero por encima de ese reino está el reino de Dios, que es más extenso, y también es un tema que aparece allí, que es la omnipresencia de Dios. Ellos estaban en la capital de este imperio, en la capital, allí en Susa, o lo que se llama hoy Irak, y desde allí ellos no habían regresado, ya habían retornado 3 grupos, pero ellos estaban allí. Parece ser que no quisieron regresar, se instalaron allí, estaban cómodos allí. La familia de Esther llegó allí y Esther creció y todo este asunto allí. Mardoqueo allí con ella, cuidándola, porque fue el padre adoptivo, digámoslo así. Pero Dios los ayudó, los socorrió y fueron luz allí, como cuando José tuvo sus hijos en Egipto y sus hijos florecieron en Egipto y fueron luz y fueron más testimonio que los mismos hijos de Jacob que vivieron allí cerca a Canaán y toda esta tierra prometida. Muy bien. Entonces, mis amados, Esther brilla, la familia de Esther brilla allí, y ha pasado 8 años cuando este rey se apoderó de todo su territorio. Lleva 8 años
pero Dios decide intervenir y pone en el corazón. Esther ayuna 3 días, ¿recuerdan? Y pone a todo el pueblo de Israel a ayunar, y Mardoqueo riega la noticia por todo el imperio hasta llegar al mismo Jerusalén, Israel, y allí también todo un grupo también por todo el mundo regados, y varios judíos empezaron a orar, a ayunar 3 días, y en el tercer día de ayuno se presenta al rey vestida de reina, y él les dijo que usted puede ver en el capítulo anterior que cuando llamó a Esther ya lleva varios meses, tenía que estar bajo perfume, bajo especies, aromas, pero ella estaba en ayuno, y ella no iba así, ella iba de repente, ni siquiera fue invitada por el rey, pero cuando llega, haya gracia. Allí se ve el plan de Dios, y esa fue la estrategia. Uno, acercarse al rey de la época, del momento, que era su esposo, y ella se acerca como la segunda, con estrategia, con sabiduría, cosa que me sorprende cómo Amán no percibe nada de esta situación. Creo que él no tiene en mente que ella sea judía, no sé hasta dónde. Ya sabía que Mardoqueo era judío, sí, pero no sabía sobre Esther, es lo más probable. Muy bien, pero teniendo todo esto en mente, cómo esta mujer, en medio de todas las adversidades, se levanta, se presenta, ella se presenta ante el rey. Es el punto desde el versículo 1 hasta el versículo 8, se puede ver cómo se presenta y habla y los invita a un banquete, pero invita también a Amán. Amán es el malo de la película, el que había influenciado también y había usado a alguien muy poderoso, al rey de la época, se volvió el súper amigo. Él era de Amalek, él tenía ropaje de Medo-Persia, pero él no era Medo-Persia, él era amarecita. Él era enemigo, él llamaba al enemigo de los judíos, pero estaba camuflado, un lobo rapaz. Y lo llama a ese lobo rapaz, que se sienta a la mesa también, al banquete, y él se siente honrado, él se siente fabuloso. Allí ellos estaban listos para la fiesta, para donde había comida y vino, ellos se anotaban, ellos eran los primeros que llegaban a la fiesta. Y claro, felices porque Esther, imagínense, la esposa del rey de la época, del momento, el más poderoso que había en la tierra. Entonces, pero primero Dios, que estaba manejando toda su agenda. Y pasaron 8 años de su gobierno y Dios decide intervenir. Y usa este banquete, este plan, esta estrategia que Dios le da a Esther en este ayuno. Tal vez Dios le puso eso en el corazón, y ella, muy sagaz, ella sabía el orgullo que había en Amán, ella sabía las debilidades de Asuero y de Amán también, que les gustaba el vino, el banquete y festejar, y en medio de todo este asunto de fiesta, de comida, de bebida, ella iba a lograr su objetivo, su plan. Muy bien, desde el versículo 9 en adelante aparece el odio que tiene Amán contra Mardoqueo. Miremos un poco eso también dentro de esta estrategia. Hay que entender que la estrategia es revelar ese odio que ella tiene, porque hasta el día de hoy, hasta esos días, no habían preparado la horca ni nada, pero el odio no había florecido. Pero lo que hizo Esther fue enaltecer a Amán, y él se subió tanto que nunca volvió a ver a Mardoqueo, y tal vez con Mardoqueo ella, lo más probable, cuadraron la estrategia, y Mardoqueo también iba a ser fundamental, porque Mardoqueo siempre se paraba ahí en la puerta y no se humillaba delante de él como rey, como poderoso que había. Después de la reina Esther, seguía él y el rey, y él no se humillaba delante de este hombre. Entonces Amán tenía un odio, ¿sí? Algunas versiones hablan de odio, de ira, de furia, en fin, de enojo. Pero es más odio, porque los amalecitas odian, ellos no aman a Israel, ellos no quieren la tierra, ellos quieren exterminar al pueblo de Israel. Y él había decidido exterminar a todo Israel, pero ahora no quiere exterminar solo a Israel, sino que quiere comenzar con Mardoqueo. Amán quiere comenzar la destrucción de Israel con Mardoqueo, con el que está ahí en Susa. Tremendo este hombre, ese odio se manifiesta de una manera literal. Entonces, aquel día, versículo 9, Amán se fue alegre y contento, pero cuando llegó a la entrada del palacio se le acabó la alegría y vio que Mardoqueo no se exponía de pie, ni siquiera se movía, y se enfureció mucho. Sin embargo, no lo demostró, sino que se fue a su casa y mandó a buscar a sus amigos, hizo banquete en su casa también, llamó a su esposa Ceres, y Amán les habló de las grandes riquezas que poseía, su orgullo, su altivez, su vanidad, cómo incrementó su sueldo, cómo creció en sus casas, como los que llegan al poder ya en 1 año, 2 años, ya son los más ricos del país. Qué tremendo, ¿no? Después llegan los problemas, y es que lo llama la ley, pero ellos compran todo a su favor. Y bueno, allí el hombre tuvo un enriquecimiento ilícito y era poderoso y todo este asunto.
de cuántos hijos tenía, de todos los honores que había recibido el rey, de cómo le había dado autoridad sobre los asistentes y colaboradores del reino. Después le dijo, la reina Esther me invitó solo con el rey, a mí también con el rey. Imagínense una invitación del rey más poderoso, él y la reina, el matrimonio más poderoso de la época, y él allí en un banquete solo para ellos. Wow, él no podía perderse esa invitación. Y nos ha invitado a otro banquete que ofrecerá mañana. Pero este gozo se me acaba. Ahí está la debilidad y lo que descubrió Esther y lo que ataca a Esther aquí. Es tremendo, ¿no? Pero este gozo se me acaba cuando veo a ese judío Mardoqueo sentado a la entrada del palacio. Esa es la estrategia de Esther. Esa es la estrategia de Esther. Y también una travesía hasta de Mardoqueo, porque era muy unido. Este orgullo de este hombre, la vanidad. Después del orgullo viene la caída, ¿no? Dice el proverbio. Entonces su esposa Ceres y todos sus amigos le aconsejaron, manda a construir entonces una horca, ¿sí? Que era como un palo con punta, como un lápiz, y allí de unos 22 metros de altura, y allí enterraban, allí mataban al que querían colgar allí, como la horca, pues. Luego, mañana por la mañana, le dirás al rey que haga colgar a Mardoqueo en esa horca, y así podrás disfrutar del banquete en compañía del rey. Y este consejo le agradó a Amán y mandó a construir la horca. ¿Están leyendo? Antes del banquete, del segundo banquete, él iba a lograr que Mardoqueo muriera, y en medio de la muerte de Mardoqueo él ya estaba feliz y podía disfrutar. ¡Qué locura! Esta gente se vuelve demente, suben al poder y se enceguecen, y solo ellos y nadie más ellos, y acaban con la familia, los apellidos de la gente que sea. ¡Qué tremendo! Pero aquí, después de 8 años aproximadamente, interviene Dios de una manera especial. Y aquí Dios hace algo maravilloso. Lea el capítulo 6 conmigo de Esther. Ya termine, pastor, yo voy a acabar, mis amados, este podcast. Esta noche el rey no podía dormir, así que mandó a traer el libro de la historia del país para que leyeran algo de los acontecimientos más importantes de su reino. Cuando leyeron el relato, cuando Mardoqueo había avisado que los guardias Bigtán y Teres habían planeado matar al rey Asuero, este preguntó, ¿qué recompensa recibió Mardoqueo por esto? ¿Qué honor se le dio? Y los asistentes le respondieron, no se ha hecho nada. Está leyendo conmigo, ¿no? Ojo, en el capítulo 2, por eso les puse a leer el capítulo, todos hemos leído, al final del capítulo aparece cuando Mardoqueo denuncia esta conspiración, porque él estaba cerca del palacio, porque él estaba pendiente de Esther, y como que él tenía un cargo oficial allí, y él escucha que esta gente que tenían las llaves de la casa principal donde estaba el rey, aún de su cuarto, de su habitación, estaban mirando cómo matarlo. Y él denuncia esto y logran y averiguan, y es verdad, y libra la vida del rey Asuero. Y no lo habían recompensado, pero él sabía que su recompensa venía de Dios. Esa noche misma que Amán preparó la horca, Dios preparó la liberación de Israel. Están viendo, hubo una sola noche y ocurrieron 2 eventos, pero predominó el evento de Dios. La agenda de Dios está encima de la agenda 2030 y de cualquier agenda progre y de cualquier movimiento de izquierda, de derecha, que es progre. Por encima de cualquier deseo de los hombres está la agenda de Dios. Y cuando Dios, como Él está sentado en su trono y Él está en todo lugar, aleluya, Él interviene a favor de su pueblo que cumple sus promesas. Israel jamás será borrado, y la preservación de los judíos hasta el día de hoy es una señal del Dios de las Escrituras, de que Dios existe y cumple sus promesas, y pondrá sus pies allí en Jerusalén y caminará en Jerusalén y gobernará el mundo desde esta ciudad santa llamada Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué impresionante, amada iglesia, amigos que me escuchan! ¡Qué impresionante esta historia! Entonces, este rey dice, no se ha hecho nada, y cuando está preguntando, porque él no pudo dormir esa noche, y pregunta y averigua y encuentra de que Mardoqueo, ¿cómo así que me salvó la vida? Yo no he hecho nada. ¡Wow! Ese hombre, ¿dónde está? Tengo que premiarlo. Y cuando él está pensando en premiar, entra el que quiere avanzar su destrucción a los enemigos. Él era llamado el enemigo de los judíos. Entra el enemigo de los judíos, Amán, el amalecita, que tenía ropaje persa, era el lobo rapa, entra con artimaña, con sonrisa, con su taca-taca y su cuentico y tal, y su tramadera, pero de una vez lo frena en seco el rey y le dice,
hombre, ven acá, Amán, ven, te pregunto algo. Bueno, estaba en el palacio exterior y buscando al rey para convencerlo de colgar a Mardoqueo, dice el versículo 4, en la horca que tenía preparada. Entonces el rey preguntó, ¿quién anda allí? Y los asistentes le dijeron al rey que se trataba de Amán. Y aquí vemos entonces cómo Mardoqueo recibe su recompensa. Dentro de la estrategia de Esther, y no solamente dentro de la estrategia del rey, de Esther está la soberanía, el poder de Dios, la intervención de Dios, porque ayunaron, se humillaron y Dios miró al corazón de estos judíos que clamaron a Él y Dios intervino a favor de su pueblo. Aleluya. Y esa misma noche que preparó la horca, Dios preparó el plan de salvación para empezar a honrar a todo Israel, pero empezó con Mardoqueo y inquietó al rey a buscar esos libros, y el rey empieza a hablar con Amán y le dice, ¿cómo podría yo darle a un hombre para honrarlo? Le preguntó el rey, versículo 6. Cuando Amán entró, y Amán pensó inmediato que él era, como él estaba sublevado, orgulloso, la reina Esther lo había invitado a la cena, él se sentía la última Coca-Cola del desierto, como decimos en Colombia. Mis amados, Amán pensó de inmediato, y él pensó todo para él, ¿no? Dijo, yo quiero que me hagan esto. Entonces, el rey, ¿qué pensaba? Entonces él respondió, el versículo 7, responde a Amán, su majestad, podría hacer lo siguiente, ordene que alguien traiga su capa, también uno de sus caballos, como un regalo elegante en la cabeza, como una corona. Después envíe un asistente, el asistente más importante, para que le ponga a ese hombre la capa de su majestad y le pasee en su caballo por el centro de la ciudad. Y el asistente irá anunciando, así trata el rey a quien lo desea honrar. Entonces el rey ordenó a Amán. ¿Están viendo? Él dijo esto, las mejores palabras, él tenía todo preparado porque era para él. Él quería que lo hicieran con él. Pero Dios interviene e invierte la situación. No es para Amalek la bendición, la recompensa, sino para Israel, para el judío Mardoqueo. No era para el enemigo de los judíos, sino para Mardoqueo. Pues ve enseguida, le dice el rey, y haz todo esto con Mardoqueo. Estoy leyendo la traducción, el lenguaje sencillo, ¿no? Muy bien, qué tremendo lo que hace el Señor. Enseguida, y haz todo esto con Mardoqueo, el judío. Ya supo que era un judío y le recuerda a él que era un judío. Y toma la capa y el caballo y ve a buscarlo. No olvide ningún detalle de todo lo que has dicho. Y a Amán pues le tocaba obediente, porque todavía seguía su plan, pero él estaba ardido, piedro, pero bueno, se compuso allí, guardó su compostura, como se dice, y siguió. Amán tomó la capa y se la puso a Mardoqueo, luego hizo montar a caballo, lo llevó por toda la ciudad. Amán iba anunciando, así trata el rey a quien le desea honrar. Y cuando termina toda esta faena del día, Mardoqueo regresó a la entrada del palacio y Amán estaba muy triste y se apresuró a regresar a su casa. Sentía tanta vergüenza que hasta que se cubría la cara, y al llegar a su casa le contó a su esposa, a sus amigos, lo que había ocurrido, y su esposa y sus amigos más sabios le aconsejaron, si Mardoqueo es judío, detén tu plan, prácticamente le dice. No pienses que lo podrás vencer. Al contrario, esto es apenas el comienzo de tu derrota total. No es paz total, sino derrota total. Tremendo, tremendo. Así dice la traducción lenguaje actual. Amados, la misma familia, y si le recuerden, los amigos sabios le dicen, y Isera, la esposa, por favor, Mardoqueo es judío y no podrás contra un judío. Ellos tienen una fuerza, ellos tienen un poder, tienen la cúpula de hierro. Dios está con ellos. Qué tremendo, qué tremendo. Esto apenas es el comienzo de tu derrota total. Y estaban hablando y conversando esto, y llegaron los guardias enviados por Esther, para que el hombre ya estaba siendo noqueado, ya el primer golpe se lo dieron, ya estaba con los ojos cerrados, moreteado, del golpe tan terrible en su carácter, en su mente, en su moral, y él en medio de su comida, de su bebida y todo este asunto, no reaccionaba. Qué tremendo, ¿no? No reaccionaba. Entonces, mis amados, llegaron los guardias del rey y se llevaron a Amán al banquete que Esther le había preparado. Dejemos hasta aquí. La siguiente semana seguimos
meditando sobre el libro de Esther. ¡Wow! ¡Wow! Recuerde todo lo que hemos leído, estos 2 capítulos, el 6 y el 7. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Perdón, el 5 y el 6 que leímos. La otra semana leeremos el capítulo 7. ¡Qué tremenda reflexión! ¡Qué tremenda la estrategia de Esther! Y cómo Dios interviene, hace que este hombre no pueda dormir, este rey, y se levanta con ese deseo inquieto y descubre que a Mardoqueo merece honra y lo honra y usa a Amán para que lo honre, y Amán había preparado esa misma noche, su noche venganza total hacia Mardoqueo, empezar con Mardoqueo, el ataque al judío, pero no puede ni siquiera empezar porque empezó fue su derrota. Tremenda la agenda de Dios, el plan de Dios, la estrategia de Esther. Dios estaba en todo este asunto, tenía el control, preserva a su pueblo, preserva hasta el día de hoy a los judíos, y a la iglesia la preserva hasta los últimos días que Él quiere que la iglesia esté aquí. Gracias, amados, por sintonizar, por conectarse y por unirse a esta lectura y por escucharme para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por este día. Te bendecimos, te alabamos. Tú eres soberano, tú eres rey, tú eres poderoso. Tú haces como quieres hacer. Tú eres omnipresente, tú eres omnisciente. Señor, tú conoces todo, tú lo sabes todo. Ayuda a Jerusalén, tú sabes todo lo que está pasando allá. Y por encima de la agenda de la ONU, de los que quieran, los movimientos progres, lo que quiera, el antisemitismo extremo que hay, la mala imagen, la mala propaganda. Señor, por encima de todo eso, bendecimos a Israel y tú cumplirás tus promesas con Israel. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tus promesas con nosotros, tu iglesia, tu pueblo, Señor. Y aunque la noche sea oscura, y aunque habían ya cuadrado literalmente no solamente el asesinato de todos los judíos en un solo día, sino que iban a empezar con Mardoqueo. Esa noche ese hombre desplegó su odio, pero esa misma noche de odio que tuvo Amán, este amalecita, hubo una noche que tú tocaste al rey y él se levantó inquieto por ti, oh Dios, porque tú eres soberano y tú pusiste esos libros, que él buscaba en esos libros y encontró que ayudar y honrar a Mardoqueo, que se lo merecía. Gracias, Señor, porque tú honras a tu pueblo cuando quiere venir deshonra, cuando quiere ir oscuridad, viene la luz, siempre amanece. Y gracias por esa luz, por esas respuestas tuyas que vienen, por esa intervención tuya. Obra en cada familia, en cada hogar que escucha, Señor. Oro por las personas que están pasando momentos de salud. Gracias por mi esposa, gracias por las citas médicas, por el avance que se ha logrado. Gracias, Señor. Esta semana permite que empiecen a colocar este hierro, este asunto para subir su hemoglobina y todo este asunto de su sangre mejore para la cirugía pronto, Señor. Glorifícate, Señor, aquí en la clínica en Santa Marta, y también a las personas que escuchan, que padecen dolores, enfermedades. Tú eres el que sana nuestra dolencia, dice Salmo 103. Oh Dios, mi alma te bendice y no olvido ninguno de tus beneficios. Tú eres el que perdona nuestros pecados, tú eres el que nos sana de toda nuestra dolencia. Tú te compadeces de nosotros como el Padre se compadece del Hijo, y tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, permanece sobre los que te temen. Oh Dios, ten misericordia, 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 y ayúdanos a amarte, a temerte, a servirte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta reflexión en el día de hoy. La paz de Dios, la gracia de Dios, la comunión del Espíritu con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Gracias, mis amados.